Tras la épica remontada, para muchos con fortuna, del Real Madrid ante el Manchester City en las semis de la Champions League 2021-2022, el conjunto citizen buscaba en la siguiente temporada resarcirse y ganar por fin su primer y ansiado título. Para ello, ficharían en el verano a nada más y nada menos que a Erling Haaland, el jugador más deseado en el mundo junto a Kylian Mbappé. Tras la celebración del sorteo de la fase de grupos, el conjunto de Pep Guardiola quedó emparejado en un grupo sumamente entretenido y para nada fácil. El Borussia de Dortmund, el Sevilla y el Copenhague serían las primeras trabas en el inicio del camino hacia la primera Copa de Europa. En su debut, en el Sánchez-Pizjuán y ante un Sevilla en horas bajas, los azules arrasaron con un 0-4. En el minuto 20 llegaría el primero, tras una entrada por el lateral de De Bruyne, con todas las facilidades ofrecidas por parte de un Delaney que se desentendió de seguirlo. El pase era rematado en el área pequeña por el noruego, al que le bastó con tener hambre de marcar, solo con eso. En la segunda mitad, un balón perdido por Joan Jordan en el centro del campo acababa en los pies de Foden. El inglés aprovechaba la pasividad de Gudelj para anotar el segundo. En el 67, Haaland lograría su doblete y en el descuento Rubén Díaz remataría el partido a pase de Joao Cancelo. Primera victoria ante un Sevilla muy frágil. Tras un inicio espectacular, el City se mediría ante el Dortmund en casa. En esta ocasión el partido no sería tan sencillo. A pesar de las bajas en defensa de Laporte y Walker, el problema sin embargo estaba en el ataque. Erling Haaland no arrancó bien. El killer noruego se ahogó sin espacios ante un Borussia Dortmund muy bien organizado. Ni encontraría una vía de escape en prácticamente todo el partido. El Dortmund se vino arriba y en el 56 llegó el 0-1. Reus disparó desde la frontal y Jude Bellingham desvió con la cabeza en boca de gol para batir a Ederson. Con el gol, el ex del Birmingham se convertía en el primer futbolista inglés que marcaba 4 goles en Champions antes de los 20 años. Más tarde, el City olió sangre y se lanzó por el Dortmund. La remontada se concretó en el 84. Joao Cancelo sirvió un pase con el exterior y Haaland marcó el 2-1 con un remate de espuela a lo karateca. No lo celebró por respeto, pero su racha no tenía fin. Sumaba 13 goles en 9 partidos, en todas las competiciones con el Manchester City. Tras los 2 primeros duelos, le tocaría ahora al Copenhague sufrir una goleada. De nuevo Haaland marcaría 2 goles. Cocholava lo haría en propia puerta. Mahrez anotaría de penalti y Julián Álvarez finiquitaría un fácil encuentro en el Etihad. El 11 de octubre llegaría una sorpresa que pondría en dudas el buen arranque del City en la Liga Europea. El Copenhague rascaría un empate en un partido muy duro en el que se le anuló un gol a Rodri, Mahrez fallaría un penalti y Sergio Gómez vería la roja, todo en la primera mitad, cosa que no pudieron remediar en la segunda. Aún así, seguiría como líder del grupo a 3 puntos del Borussia de Dortmund. 2 semanas después se repetiría la historia. El City no podría pasar de un empate a 0 frente a los amarillos. De nuevo Mahrez fallaría un penalti, pero en esta ocasión los de Pep no sufrirían ninguna roja. Aún así, seguiría siendo primero del grupo. Ya en la última jornada terminó con su racha consecutiva de empates y derrotó por 3-1 al Sevilla. Por sorpresa, el conjunto hispalense se adelantó tras un saque de esquina de Isco que le llegó muy cómodo a Rafa Mir para que este conectara un buen cabezazo bombeado. El empate llegaría tras una pérdida de Alex Tellez. Julián Álvarez le regaló el gol a Lewis. Posterior a esto hubo otro tanto de Julián, quien con habilidad puso punto final al encuentro. Pero esto no quedaría así. Vendría un último regalo en otro desastre defensivo, esta vez por parte de José Ángel en su afán por sacar el balón con suficiencia. El argelino Mahrez sentenciaría el partido. Como se esperaba, el City lideró el grupo, el Dortmund pasó como segundo, el Sevilla se fue a la segunda competición europea y el Copenhague resultó eliminado. En octavos de final le tocaría el Red Bull Leipzig, que se clasificó como segundo en el grupo del Madrid.
En el minuto 27, tras un error grave de Schläger en su pase hacia Laimer, Grealish lo interceptó, cedió a Mahrez, quien se aprovechó del bloqueo de Gundogan sobre Gvardiol y la colocó al palo largo. A falta de 20 minutos para el final, un saque de córner en corto del Leipzig igualó el marcador. Halstenberg centró y Gvardiol, que se apoyó en Díaz, cabeceó a gol. En la vuelta, el partido fue totalmente diferente. El City pasó por encima de un Leipzig muy combativo en la ida, pero que se acabó desmoronando en la vuelta. A raíz del 1-0, de penalti transformado por Haaland, la noche fue una fiesta para el City y una película de terror para el Leipzig. Así, antes del descanso, Haaland con 2 tantos dejó sentenciado el choque y la eliminatoria. Pudo hacer alguno más, pero el portero visitante se lo impidió con buenas intervenciones. Al inicio del segundo acto, lo lógico era que el City se relajara, pero no fue así. Gundogan se encargó de recordar al Leipzig que aún quedaban 45 minutos de juego y que la noche se iba a teñir aún más negra para el cuadro germano. 4-0 y con la moral por los suelos, fue el escenario ideal para que el ambicioso Haaland lograra otros 2 goles más para conseguir un repóquer. Con todo decidido, hubo que esperar al descuento para ver un golazo de Bruyne. De esta forma pasaría a cuartos de final. Quedó emparejado en el peor cuadro posible contra uno de los peores rivales, el Bayern de Múnich. Los Citizen ya sabían su camino hacia su primer título. Primero debían derrotar al conjunto alemán, después en semis vencer ante el ganador del Chelsea Real Madrid y terminar la faena en una final contra uno de los 3 italianos emparejados, Inter, Milán y Nápoles, o contra el Benfica. El Bayern llegaba a la eliminatoria en un momento muy delicado y con muchas dudas. Tras la destitución inesperada de Nagelsmann, Thomas Tuchel dirigiría el equipo, con apenas días de trabajo. El nuevo Bayern de Tuchel salió al césped del Etihad sin Joao Cancelo, sin Müller y sin Mané, y aún así pudo plantar cara a un conjunto inglés que tuvo que dar gracias a un gran Ederson. Upamecano se convirtió en una pesadilla atrás para el Bayern. El primero de la noche llegó con nombre de Rodri, quien se sacó un amago con la derecha para deshacerse de su marca y finalizar con un disparo con rosca, con su pierna mala, que se acabaría colando por la mismísima escuadra. En la segunda mitad, llegando los minutos finales, el central francés del Bayern, Upamecano, falló en la salida del balón. Grealish recuperó, se la dio a Haaland y el noruego puso un centro donde Bernardo Silva marcó tras un testarazo. El City no perdonó el regalo. Pero Haaland no se podía ir con solo una asistencia. 7 minutos después, aprovechó una prolongación de Stones para fusilar a Sommer y finiquitar el encuentro. El Bayern no solo no mejoró de cara a la vuelta, sino que se le agravaron y nacieron algunos problemas. Mané agredió a Sané después del partido y la plantilla no se acababa de adaptar al cambio radical e injustificado de Nagelsmann. En el Allianz Arena se vio el partido que más o menos se esperaba. Incluso el Bayern compitió más de lo que los analistas fijaron en un primer momento. Tras una primera parte con errores de los 2 equipos, Haaland cerró el capítulo en un contragolpe. El gigante batió a Sommer y dejó todo listo para sentencia. En el 81, casi en el desenlace, Mané provocó un penalti y Kimmich empató el partido. Así el City se metía en semis con bastante menos oposición de la que se esperaba en el emparejamiento. El Bayern fue muy inferior en toda la eliminatoria y apenas pudo hacerle daño al City. En semis llegó la revancha, la final adelantada para muchos. El Real Madrid intentaría repetir la hazaña, a priori más flojo que la edición anterior, contra un Manchester City aún mejorado, tras un gran añadido, Haaland. El Real Madrid y el Manchester City aplazaron la solución de la semifinal tras una batalla magnífica e igualada, con tramos espléndidos para cada equipo. El City tuvo dificultades en encontrar el gol,
porque no apareció Haaland, borrado del mapa por Rudiger y Álava. Se repetía la gran rivalidad entre City y Real Madrid, de Guardiola y el conjunto merengue. La cuestión era que el City era más desequilibrante con cambios, ya que es Stone la piedra sobre la que Guardiola edifica su equipo por la calidad en el corte y la construcción. Entonces Bernardo y Gundogan estaban más sueltos y eso hacía que llegaran frecuentemente a un Courtois que sigue manteniendo un nivelazo. La primera media hora del partido fue para el equipo visitante. Los de Guardiola presionaron arriba, aprovecharon algunos errores en el pase del conjunto madridista y tuvieron algunas ocasiones, todas ellas resueltas por Courtois. El Real Madrid andaba desconectado, le costaba hilar pases y jugadas, y con las imprecisiones, especialmente de Camavinga y Vinicius, no le permitían alcanzar el área rival. En el minuto 36, en una de esas salidas, ya más cómodas del Madrid, Camavinga tiró una pared con Modric, quien se la devolvió con maestría, y el francés entró como una locomotora en campo contrario. Se la dio a Vinicius y el brasileño mandó un derechazo a la escuadra. El Madrid se adelantaba. En la segunda parte, con un cambio táctico, Ancelotti liberó a Camavinga para que recorriera el centro del campo sin límites. Esto resolvió los problemas ya vistos. El Real Madrid suavizó su salida de balón desde atrás, con Kroos y Modric moviendo la pelota con soltura desde el nacimiento de las jugadas y permitiendo a Camavinga y Valverde realizar sus jugadas habituales. Cuando mejor estaba el conjunto local, una jugada originada en la banda derecha del Manchester City acabó con una pérdida de pelota de Camavinga. El jugador francés intentó un pase casi imposible hacia Rodrigo, regaló el balón y permitió una circulación rápida que acabó con Kevin De Bruyne enviando al fondo de la portería local un disparo duro y seco, otro auténtico golazo. Así, a pesar de no ser tan dominante como los partidos previos, el City mantuvo su nivel y logró un empate ante un Real Madrid siempre combativo y que por tramos fue el único capaz de hacer creer que el City podía ser eliminado. Lejos de eso, los de Pep aguantaron el tirón y se fueron como favoritos a pasar en su campo. En la vuelta, el Madrid evidenció sus carencias y el Manchester City impuso su superioridad. Los de Pep pasaron a la final como se preveía, eso sí, no de esa manera. El hambre del eterno aspirante pudo más que los galones del campeón máximo en una puesta en escena local perfecta. Desde el inicio, el City apretó de lo lindo, encerró al Madrid en su campo y generó peligro. Solo fue frenado por un Courtois salvador, con 2 paradones a Haaland. El meta visitante le sacó con el costado un cabezazo a 4 palmos en el minuto 13 y 10 después se estiró al máximo para repeler con los dedos otro testarazo. La situación era insostenible para los de Ancelotti, con todo el City mostrando inspiración y calidad en cada jugada. El Madrid no jugó en bloque, no devolvió esa presión y se vio a merced de los ingleses, hasta que el belga encontró a Bernardo Silva con una autopista para engañar a Courtois. La posesión del City hundió de nuevo a su rival, a merced de las interminables internadas desde segunda línea, como la de Gundogan en el minuto 37, que dejó un balón rebotado para el cabezazo hábil de Bernardo en el 2-0. Con los fantasmas de la eliminación del año pasado a manos del Madrid, el miedo no llegó a los celestes, ni la obsesión europea jugó malas pasadas. Para tranquilidad inglesa, Militao se hizo el 3-0 en propia puerta, y con 15 minutos para el final, los blancos no encontraron fe. Ederson quiso estar a la altura del resto del City y detuvo a Benzema y Ceballos desde el suelo y a bocajarro en la misma jugada. Solo faltó el gol de Haaland, negado por Courtois una vez más, pero metió Julián Álvarez por él, con su primera ocasión en el descuento.
Así, con este espectacular partido de vuelta, el Manchester City de Pep llegaría a la final ante el Inter de Milán. El conjunto de Inzaghi preparó un muro contra el que el City ya estaba estampándose desde el primer minuto, con una imprecisión atípica, con nervios en todas las líneas y con un Ederson Moraes que pudo costarle más que un disgusto al jeque. Al Inter, metido atrás, confiado en el que ya caería alguna contra, le salió el plan durante 60 minutos, en los que apenas recibieron un par de ocasiones claras, un remate angulado de Bernardo Silva que se marchó alto y un remate a media altura de Erling Haaland que repelió a Andre Onana. Además, Hakan Çalhanoğlu forzó la lesión de Kevin De Bruyne, quien fue sustituido en el minuto 36, rememorando el doloroso recuerdo de hace 2 años, cuando se retiró antes de tiempo contra el Chelsea, también renqueante. Lautaro Martínez no aprovechó la más clara de los suyos hasta ese momento. Con 0-0, el argentino no aprovechó un malentendido entre Bernardo y Akanji para plantarse con poco ángulo delante de Ederson. Estrelló su disparo en el portero y el City despertó. Repitiendo los protagonistas del error, Akanji filtró el balón para el corte de Bernardo, el portugués en la línea de fondo la puso como pudo y rebotó en un defensa. Mientras todos los jugadores del City reclamaron mano, Rodri puso los ojos en el balón, colocó el interior del pie y sorteó, casi haciendo un zig-zag mágico, los cuerpos de los interistas. El balón se introdujo en el fondo de la portería. Por primera vez en la historia, el City dominaba una final de la Champions. Reaparecieron los nervios, como es lógico, y el Inter casi los transformó en el empate. En una jugada rocambolesca, Federico Di Marco se encontró con la pelota en el aire a 1 metro de Ederson, picó el esférico con la cabeza y este rebotó en el larguero. Volvió a caer muerto y probó de cabeza de nuevo, pero su compañero Lukaku se interpuso en la trayectoria de la pelota. El City aún sufriría otro microinfarto más. En un centro lateral, Gosens prolongó el balón en el segundo palo y Lukaku, a 2 metros de la línea de gol, mandó la bola directa a Ederson. El City, 15 años después, se convirtió en campeón de Europa. Guardiola obtuvo su tercera Champions y el City el segundo triplete de la historia del fútbol inglés, igualando a sus vecinos, el Manchester United, que lo lograron en 1999. El conjunto de Pep anotó un total de 32 goles en 13 partidos, recibió 5, registró 8 victorias, 5 empates y ninguna derrota. Haaland fue el máximo goleador del equipo y de la competición con 12 goles. De Bruyne fue el máximo asistente con 6 pases. La plantilla de Guardiola fue la más regular del torneo, tanto en juego como en goles, si bien es cierto que en fase KO sufrió algunos sustos. Contra el Bayern y Real Madrid acabó solucionándolo de una forma explosiva. La final podría haber cambiado si Lukaku hubiera estado fino, pero ese hipotético resultado quedará para la historia de los Sisi. Se terminó la espera, triunfó el City. Así se cerró la historia de la primera Champions del Manchester City de Pep Guardiola.